Continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile para hablar de teatro ahora y de una obra absolutamente fundamental para el teatro internacional, Largo viaje hacia la noche, escrita en 1956 por el célebre dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, se instala como una obra mayor del teatro realista que nos invita a mirar con inquietud, ¿cierto?, algunas dinámicas familiares y el lugar que establecemos con nuestros vínculos. Largo viaje hacia la noche fue considerada por O'Neill como su mejor obra de teatro y se transformó en una de las más emblemáticas del llamado nuevo realismo norteamericano, que tenía también entre sus nombres destacados a Arthur Miller y a Tennessee Williams. ¿Por qué estamos hablando de esta obra? Porque el jueves 2 de noviembre, una semana más, en el Teatro Nescafé de las Artes va a existir un estreno de esta obra con un pequeño ciclo con funciones de esta obra jueves 2 de noviembre, viernes 3 y el sábado 4 a las 20 horas y el domingo 5 de noviembre a las 19 horas. Y para tener mayor detalle respecto a esto estamos con Renato Jofré y Bernabé Madrigal, quienes son parte del elenco de esta edición, de esta versión de Largo viaje hacia la noche. Renato, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Qué bueno, Bernabé, ¿cómo estás tú? Bien, también. Muy feliz también de estar en esta tremenda radio. Bueno, a ustedes les toca el papel de los hijos, ¿no? De esta familia disfuncional, por si alguien no lo sabe, el encuentro que tenemos en esta noche de esta familia, ¿cierto? Nos instala con esta mamá, que en este caso está interpretada por la gran Solange Lackington, esta mamá que tiene problemas de consumo, ¿cierto? Y ha sido dada de alta de su adicción a la morfina, un papá que está interpretado por Tito Bustamante, que es un actor sin trabajo, ¿cierto? Y que tiene problemas también con el alcohol, y estos dos hijos que también están cruzados por la enfermedad y por la adicción. Nos suena un panorama muy amable, digamos. ¿Por qué uno querría ir a meterse a pasar tiempo con estos cuatro personajes que claramente no están en su mejor momento? ¿Por qué habría que ver esta obra de teatro? Renato, parto contigo. Eh, ¿Conmigo? Es que estaba pensando en que está muy bien puesto el nombre, ¿no? Que es un largo viaje que de alguna manera se va convirtiendo en un asunto oscuro, en un viaje bastante deprimente, porque vemos estos personajes que aparentan ser una familia feliz, pero en el camino van de alguna manera cruzándose unos con otros y va apareciendo el problema de la adicción en los cuatro personajes y los problemas de la disfuncionalidad de las relaciones interpersonales. Entonces yo creo que a pesar de que quizás muchas personas digan, oye, pero qué obra tan antigua, digamos, está escrita en el 1900, y yo defiendo, y creo que como grupo también que estamos montando esta obra, defendemos que los clásicos nos traen temáticas que son transversales en el tiempo. De muchas maneras uno puede vincularse con el hoy, incluso de nuestro Chile que estamos habitando hoy, y porque seguimos con problemas, con asuntos disfuncionales, con esta necesidad de aparentar. Incluso en unos ensayos pasados hablábamos de las redes sociales y que todavía existe esta cosa como de esa necesidad de aparentar, digamos, que somos de una manera en donde en la intimidad somos de otra y tenemos problemas, heredamos, digamos, también asuntos de, en este caso, de los padres, que de alguna manera repetimos eh, el alcoholismo. No quiero spoilear tanto, pero yo creo que es importante verla porque de alguna manera las personas van a sentir, se van a vincular con eso, sin lugar a dudas. No sé si estás de acuerdo, querido Bernabé, Bernabé. le pregunto a Bernabé también, que como el más joven del elenco, ¿no? En enfrentarse a una obra que tiene tanto peso, que tiene tanta Oye, historia, ¿cierto? Y que es parte del catálogo teatral internacional. Hacerla desde Chile, ¿cuál ha sido para ti esa experiencia, Bernabé?
Sí, mira, ese es un muy buen punto porque como actor uno tiene ciertas obras que son, digamos, unos clásicos, unos monumentos donde uno por parte agradece hacerlo, pero cuando te toca hacerlo es como chuta, ahora viene el desafío. Entonces, por una parte, es como ojalá no me quede grande la camiseta porque el personaje que me toca interpretar, que es Edmundo, en cierta manera refleja también al autor, a Eugene O'Neill, a este tipo romántico, escritor, bohemio, y también, como tú decías, es una obra que está en el colectivo artístico, cultural, no solo nacional, sino que también mundial. Y en ese sentido, yo creo que me lo estoy tomando con mucha concentración, mucha tranquilidad, y lo que me he dado cuenta que he tenido el privilegio es el texto en sí. O sea, que hoy día, de hecho, lo hablamos en la mañana, tuvimos un ensayo con el Tato, eh, que es ser muy minucioso, y en eso nos decía el Tito, ponte tú, el Tito Bustamante, que es un actor ya con mucho más carrete que nosotros, nos decía, ojo, no se salten ciertas palabras que significan mucho, que son potentes. Y ahí nos fuimos en toda la dinámica del autor, lo que el tipo es brillante, si no me equivoco, ganó un premio Nobel, unos cuantos Pulitzer, o sea, el tipo de letras, Eugene O'Neill es un crack. Entonces, en ese sentido, viene todo un trabajo con la palabra, con el decir, que es muy difícil, muy profundo, pero bueno, para eso hemos tenido un muy buen equipo, encuentro yo. Y yo también, como el más chico, he sentido el apoyo y el apañe de, ponte tú, las mismas Solange, del Tito, como decía, del Tato también, y bueno, del director. Entonces, me he sentido muy acogido como grupo porque es una obra que en verdad requiere cierto peso. Entonces, por una parte muy feliz y por otra parte muy concentrado en que, como te decía, no me quede grande la camiseta. Y ahí de eso mismo le quería preguntar a ambos, pero tú ya ahí estuviste respondiéndolo, Bernabé, que tiene que ver también con esta cosa intergeneracional que vamos a poder ver en este montaje, ¿no? Y que ustedes estén ahí compartiendo Mm. escenario con Tito Bustamante, con Solange Lankington, que son dos nombres muy importantes del teatro chileno. Me imagino que hay entusiasmos, ¿cierto? Desde ser un actor más joven y decir, "Uy, voy a poder trabajar con estos genios, con estas personas que tienen muchísimo recorrido, pero también que exigente, ¿no? Porque estamos hablando de nombres Mm. peso pesado del teatro chileno. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia, Renato, de enfrentarte y compartir escenario con estos colegas? Hoy es como el sueño de cuando uno iba en el colegio y veía a estos grandes actores y de repente te sientes afortunado de poder compartir escena con estos grandes que saben tanto y que tienen tanta experiencia y que están todo el rato también enseñándonos con Bernabé que el texto, el autor, el respeto y el sentido que tiene montar un clásico y el respeto que merece también levantar este imaginario con estas temáticas tan potentes que atraviesan en el tiempo, como recién decía, y puro placer y desafío. La verdad estoy feliz y muerto de nervios. Bueno, el 2 de noviembre, el próximo 2 de noviembre, se estrena esta versión de Largo Viaje hacia la Noche, que es parte de la propuesta que está haciendo el Teatro Nescafé de las Artes de tener un grupo residente de teatro dirigida por Felipe Molina y que tiene en esta obra a Tito Bustamante, Solange Lackington, Renato Jofré y Bernabé Madrigal, con quienes conversamos esta mañana. Decirles que las funciones son jueves 2, viernes 3, sábado 4 de noviembre a las 20 horas y el domingo 5 de noviembre a las 19 horas. Ahora, quería preguntarle también a Bernabé a propósito de lo generacional, ¿no? Porque claro, cuando uno piensa en Shakespeare y uno dice Shakespeare nos queda más lejos, pero de alguna manera es mucho más cercano, porque casi todo el drama que vemos, incluso las películas de superhéroes, tienen una lógica shakespeariana sobre el poder que nos acompaña, ¿no? Pero pareciera que toda esta generación del realismo de los años 50 en Estados Unidos nos puede resultar un poco difícil de acercarnos, Bernabé. Sí. Y quería preguntarte respecto a eso, especialmente para ti y para la gente de tu generación, ¿por qué habría que ver Largo Viaje hacia la Noche? Es un muy buen punto y yo creo, no me quiero dar color como uno dice, pero yo creo que uno como artista o como actor debe buscar, debe ampliar su mirada en cómo traer un proceso tan lejano como tú decís, la época, ponte tú, un país también muy ajeno,
cómo acercarlo. Yo creo que en ese proceso lo que he hecho, ponte tú, que ha pegado muy fuerte, han sido las guerras, la invasión de Rusia a Ucrania, o la guerra o el conflicto ahora entre Palestina e Israel. Yo me empecé a meter en esos conflictos y hoy en día que uno tiene más video, acceso a información, es muy crudo, perdón, muy fuerte lo que uno ve. Entonces, cuando uno empieza a investigar respecto a esa época de Estados Unidos post-guerra, ponte tú, yo me empecé a ver películas de guerra de Clint Eastwood que son un poco más sensibles respecto como los traumas de los soldados, etcétera, etcétera. Uno se empieza a armar un imaginario que, claro, hoy en día está muy alejado de, podríamos decir, una sociedad de mayor abundancia o menor conflicto, si se quiere llamar, en cierta medida. ¿Por qué? Y lo hablábamos también con estos cambios generacionales, con Tito, por ejemplo, Tito que tiene 72 años. Estos personajes vienen de mucha escasez también, vienen de muchos problemas, una familia mucho más dura, mucho más estricta. En mi caso nunca ha sido así, nunca fue así, ni tampoco en la sociedad. Nunca hemos vivido, digamos, periodos tan duros como lo vivieron en esa época, por ejemplo, las personas en Estados Unidos, el mismo autor con todos los traumas. Entonces, claro que queda muy lejano, esta obviamente en mi opinión es muy lejano y no basta uno con que lo lea y a la ligera y decir, ah, vivió una guerra, ah, vivió, no sé, pobreza, vivió escasez. Cuando uno se empieza a sumergir en esas temáticas es muy fuerte y uno puede entender por qué estos personajes cargan con esas penas, cargan con esas desilusiones, cargan con esos dolores. Hoy en día yo siento que la mirada se ha desviado, es como, sin ponerme latero tampoco, pero siento que no hemos vuelto también como un ser humano más contemporáneo en el sentido del placer, el Instagram, las redes sociales, y se ha olvidado un poco ese otro ser humano de comienzos del siglo XX o digamos a lo largo del siglo XX, donde los conflictos y los dolores pegaban, yo siento que podrían haber pegado mucho más duro, porque la sociedad también era mucho más dura en términos económicos, en términos sociales, en términos afectivos. Entonces, claro, yo creo que estamos muy distanciados generacionalmente. Yo, mis pares, por ejemplo, Edmund de esa época, que como decía el Tato Renato, es de a comienzos del siglo XX, o sea, la adultez de esa época, que el personaje mío tiene, por ejemplo, 22 años, no se compara a los 22 años de hoy en día. O sea, los 22 años de hoy en día es un niño al lado de un hombre de los 22 años. O sea, tienen la misma edad, pero las experiencias son totalmente distintas. Entonces, al momento de afrontar el personaje, yo tengo que decir, claro, no son los 22 años de hoy en día, que es como mucho más infantil o mucho más, incluso como una adolescencia un poco más alargada, diría yo. Entonces, cuando uno viene a ver esta obra, tiene que también saber o entender y comprender que viene de un contexto de hace más de, o aproximadamente, sí, más de 100 años atrás, porque es 1912, ¿o no, Renato? Va aprox la obra. Entonces, claro, es una distancia muy grande. Bueno, estamos conversando con parte del elenco de Largo Viaje hacia la Noche, que va a estar en el Nescafé de las Artes el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre, 4 funciones para ver este clásico de Eugene O'Neill que fue estrenado en el 56, no sé si fue escrito antes, pero tiene este momento y es súper interesante lo que dice Bernabé, porque claro, la idea de juventud va a aparecer en la segunda parte del siglo XX, antes, a partir de la masificación de las universidades. Antes de eso, los hombres especialmente y las mujeres tenían que casarse y tener hijos y sería todo, entrar al trabajo, ¿no? Y ahí aparece, después con la masificación de las universidades, este limbo que tienen hoy día los jóvenes que salen del colegio y pueden tener este momento. No todos, por supuesto, pero masivamente de manera mucho más potente y aparece entonces el sujeto adolescente, el sujeto juvenil. Luego, con todas las diferencias que describía Bernabé, y para terminar quería preguntarte, Renato, sobre los lugares para empatizar, ¿no? Porque claro, podemos decir esta gente que vivió la crisis de los años 30, que vivió la Segunda Guerra Mundial, probablemente la primera también, los personajes que tienen sobre 50, 60, que son los papás, ¿cierto? Les tocó esta primera parte del siglo XX en Estados Unidos absolutamente brutal. Y hoy día, como dice Bernabé, estamos en estas cosas más de lo superficial, ¿cierto? Del placer, ¿cierto? Del momento, pero yo sospecho que si escargamos un poquito, la soledad que tienen los personajes, la inquietud que tienen los personajes, el conflicto con los vínculos, con sus seres más cercanos, su hermano, su papá, es algo que también podemos relacionar con nuestro cotidiano, ¿no? Por lo menos para ti, Renato, ¿cómo ha sido encontrarte con estos personajes y desde dónde?
Bueno, creo que la salud mental es un temón que estamos de alguna manera masticando, tratando de hacernos cargo también con nuestras pandemias y las cosas que nos están pasando hoy. Entonces, todo lo que dices no se está pasando. Estamos masticando toda esa como melancolía que de alguna manera vamos interpretando, vamos nosotros como lectores, autores de estos mismos personajes, vamos como conectando con el nivel de profundidad de esos problemas como la soledad, la melancolía y el por qué, tratando de entender el por qué estos personajes, por ejemplo, que hace Bernabé y yo, que somos los hijos, repetimos el mismo patrón de estos padres que están solos en una plena, o sea, en una constante melancolía, de alguna manera como en un camino sin final, como ya como que son seres que ya no tienen mucha solución. Entonces nosotros repetimos lo mismo, entonces estamos todavía tratando de conectar con eso y de alguna manera es difícil, pero también al mismo tiempo es fácil porque es algo que lo vemos todos los días, lo vemos en las familias, esta cosa relacional, interpersonal entre un hermano, entre los padres, las madres o viceversa, etcétera. Y también quería agregar, si es que me dan permiso, que esto ya es un poquito más como del copuchento, que para las personas fanáticas de la literatura, en especial de Eugene O'Neill, entiendo que esta obra es autobiográfica. Él escribió esta historia de alguna manera retratando su familia, su historia, pero él creo que, no lo entiendo bien, pero voy a pecar, me da lo mismo. Él impuso una norma que no fuese estrenada hasta no sé qué año 3 años después de después. su muerte. Claro, y eso no ocurrió, entonces fue todo un movimiento que al final hizo que esta obra brillara de alguna manera y también porque tiene este tinte de lo autobiográfico. Entonces eso es súper interesante de saber. Bueno, ahí les dejamos entonces esa invitación, largo viaje hacia la noche. Va a estar solo con 4 funciones, ojo, solo Sí, 4 funciones para disfrutar de, bueno, no sé si disfrutar es la palabra, sí, van a disfrutar igual de buena actuación, de buen Sí. teatro, aunque sufran un poquito después para salir con cosas para pensar. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de noviembre está esta obra dirigida por Felipe Molina y protagonizada por Tito Bustamante, Solange Lankington y Renato Jofre y Bernabé Madrigal, con quienes hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Renato, muchas gracias, Bernabé. a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Nosotros despedimos a Renato y a Bernabé y también despedimos el programa hasta el próximo lunes, cuando ya esté de regreso en el estudio, porque mañana viernes es feriado, así que el próximo lunes nos encontramos dándole la despedida a este mes de octubre junto a todo el equipo. Que tengan buen fin de semana largo. Chao.